Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El tema de hoy, un tema muy importante: ¿murió Dios en la cruz? Ciertamente que no, y voy a explicarlo ahora. Como dice la palabra del Señor acá, Jesús tenía la forma de Dios. ¿Cuál era la forma de Dios? Espiritual. Juan capítulo 4, verso 24 dice que Dios es espíritu. Lucas 24, 39, Jesús dijo: un espíritu no tiene ni carne ni huesos. El espíritu de Dios habita en toda la eternidad. Amén. Y es indivisible. Y así dice la palabra del Señor. Entonces dice que ese espíritu se despojó y vino y tomó forma de siervo. Esta es la manifestación humana. Se manifestó en carne. Se hizo, dice la Escritura, Filipenses 2:7, semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, como ser humano, como hijo de Dios, en esa condición fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muchas personas utilizan la expresión Dios dio su vida, o nuestro Dios murió en la cruz del Calvario. Esa es una doctrina falsa que se lo conoce como teopasianismo. Ellos creen que Dios sufrió en la cruz del Calvario, que Dios murió literalmente en la cruz del Calvario. Y vamos a ser honestos: si Dios puede morir por una millonésima de segundo, en el momento que Dios muere, desaparece toda la humanidad. Porque todo está sustentado por Él y todo es para Él. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, según dice la palabra del Señor. Otra porción que podíamos decir: entonces murió la segunda persona de la Trinidad, el Dios, el Hijo. Definitivamente que no, porque la Trinidad enseña que los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son tres personas y los tres son de la misma esencia. Entonces, si muere el Hijo, siendo Dios Hijo, muere una parte de Dios, lo cual no es cierto. Punto número 1, Dios no es una Trinidad, Dios es uno solo y se ha manifestado en tres diferentes maneras: como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. El Dios Hijo bíblicamente no existe, porque no es un Dios Hijo, es Dios y Padre eterno. El Hijo que figura es el Hijo de Dios. En otras palabras, lo que nació de María, la parte humana, la parte física, la parte visible de Cristo Jesús, nuestro Redentor y nuestro Señor. Esa es la parte que murió en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios, la naturaleza humana de Jesús, el hombre Jesucristo. Así está escrito en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 5, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios no puede morir, Dios es espíritu. No hay manera de crucificar una porción de Dios. Amén. Lo único que murió allá fue el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo. Y gracias a esa muerte, nosotros recibimos perdón de nuestros pecados cuando somos bautizados en el nombre de Jesús, porque Jesús es su nombre.